Esto es 30 minutos de poder. Aquí es donde entra la inteligencia que tiene sabiduría. Transfórmate rehaciendo tu mente. The Hypermind. ¿Cómo están, amigos? Muy buen día. Una vez más estamos aquí transmitiendo 30 minutos de poder. Qué placer me da, porque muchas veces estamos midiendo los días en base a lo que estamos transmitiendo. Y eso me llena de felicidad porque pues precisamente estás tú escuchándome y estoy yo hablando. Quiere decir que tanto tú como yo estamos vivos y eso me llena de satisfacción. ¿Qué estás haciendo el día de hoy? ¿Cómo te encuentras? Siempre me gusta preguntarte eso para tener ese calor de amistad. Quizás vienes manejando, estás viajando. Muchos de los que me escuchan viajan, son bien vagos, qué bárbaro. O están con su familia. Fíjate qué gusto, el otro día me platicó una madre de familia que escucha el podcast y si ella lo considera prudente, se lo pone a su familia completa, a sus hijos, a su esposo, para que ellos también se deleiten mientras están cenando. Eso es impresionante. Entonces, de repente tratamos temas más profundos o quizás poco ortodoxos y dice ella, esos nada más me los guardo yo. Pero de alguna u otra manera, pues suma, ¿no? Suma y nos siguen escuchando y eso es satisfactorio. Amigos, quiero comentarles que estamos de gira. Gracias de verdad a todos ustedes que a donde vayamos nos reciben con los brazos abiertos y estamos siempre con toda la disposición de sumar, de ayudarte a transformar tu mente. Hemos estado atravesándose ciertas conferencias, hemos dado pláticas, talleres con grupos muy grandes, con grupos pequeños. Y esto de verdad se ha convertido ya en un movimiento y eso es genial para todos, porque el propósito principal es ayudarte, que de verdad este pequeño podcast cumpla su propósito, ¿no? Y pues bueno, el otro día me decían, Ángel, extrañamos los podcasts en vivo. Sí, fíjate, sí es padre, de verdad que yo creo que sería lo ideal, sin embargo es poco práctico. ¿Por qué? Porque nos movemos mucho y de repente no es posible conectarnos en tiempo real. Se nos dificultan por temas de vuelos, por temas de ruido, de verdad. La mayoría de los podcasts los grabamos de madrugada y entonces sí se convierte en un problema. Quizás tendrían todos los que nos escuchan levantarse a las 4 de la mañana, ¿no? A tener este diálogo pues sería un poco complicado. Sin embargo, ya están grabados. Lo que sí procuro es no repetir, es decir, no volver a grabar. Si hay errores en mi transmisión, de repente digo palabras que no existen, de repente me gana un poquito la tos, trato de dejarlo así. ¿Para qué? Para seguir teniendo esa cercanía, que veas que no está todo prefabricado. Te lo juro de verdad, lo que hago es así como va. Estamos haciendo el podcast y le damos rec, empezamos a grabar y entonces quiero que sepas que viene desde la esencia de tu servidor. Es por ello que vas a encontrar errores y luego, oye, ¿por qué no los editaron si lo estás haciendo grabado? Bueno, porque yo quiero tener esa cercanía contigo. Y créeme que he tenido muchísimo éxito. De hecho, te has dado cuenta cuando me ha dado gripa, cuando me ha dado tos, cuando de repente me da un ataque de risa y aquí se encuentra todo grabado. Es más, hasta cuando me rechinan las rodillas se ha escuchado. El día de hoy, amigos, te voy a transmitir un tema que mira, nos permite entrar en una situación más agradable de nosotros con nosotros mismos. El tema es lo mismo de siempre. ¿Cómo que lo mismo de siempre? Marco Aurelio, un sabio filósofo, dijo lo siguiente: todo lo que acontece es tan habitual y bien conocido como la rosa en primavera, los frutos en verano.
Algo parecido ocurre con la enfermedad, la muerte, la difamación, la conspiración y todo cuanto alegra o aflige a los necios. ¿Qué quiere decir esto? Mira, quiero recordarte el día de hoy, amigo, amiga, que una generación va, una generación viene, pero la tierra siempre está, de verdad. Las cosas siempre han sido igual. Los seres humanos hacen lo que hacen, igualito, con pequeñas diferencias, pero siempre igual. Ciertas actitudes y prácticas han ido y venido, pero las personas y las vidas siempre han ocurrido de la misma manera. Se casan, tienen hijos, enferman, mueren, pelean, lloran, ríen, festejan, fingen, refunfuñamos, nos enamoramos, deseamos, filosofamos, siempre, no hay nada nuevo. Las cosas son las mismas que hace 10 generaciones y también serán las mismas en las próximas 100 generaciones. De verdad, si tú analizas, estudias un poquito la vida de, Flavio Josefo, Séneca, Marco Aurelio, Epicteto, te vas a dar cuenta que sus problemas son exactamente los mismos que tuvimos nosotros, y eso y que ya han pasado más de 2000 años. Así que los escritos de ellos han resultado ser tan relevantes y tan actuales como hoy en día, de verdad. Por ejemplo, Marco Aurelio, del cual estábamos hablando, nos recuerda que todo se repite y se repite. Y él dice, ¿qué es la maldad? Y su respuesta fue muy común. Es lo que has visto muchas veces. Y a propósito de todo lo que acontece, ten presente que eso es lo que has visto demasiadas veces. En suma, de arriba abajo, encontrarás las mismas cosas de las que están llenas las historias, las antiguas, las medias, las contemporáneas, de las cuales están llenas ahora las ciudades y las casas. Nada nuevo, todo es habitual y efímero. Así que si de pronto quieres pretender que te sientes especial porque te gusta sentirte especial, pues como personas fuertes que somos, tenemos que resistirnos a esa idea y ser consciente de que las cosas son lo mismo que siempre, han sido siempre y siempre serán, siempre. Somos como la gente que vino antes que nosotros, somos breves escalas hasta que vengan otras personas como nosotros, ya que nosotros nos hayamos ido. ¿Así? Sí, definitivamente vas a pasar a la historia. De repente fuimos una motita de polvo en esta línea tan larga del tiempo. La tierra permanecerá, pero nosotros vamos y venimos. Desde que tengo uso de razón, mira, yo nací en 1977. Recuerdo que en mi casa se hablaba del fin del mundo, ¿sí? Y me decían, no, es que la Guerra Fría es un indicio de verdad. La Biblia habla del rey del norte y rey del sur. Uno de ellos es Rusia, el otro es Estados Unidos. Entonces, en el momento que ellos hablen de paz y seguridad y entonces no se peleen entre ellos, eso quiere decir que aunque ellos no se vayan a pelear, pues entonces va a venir el fuego eterno, ¿no? O algo así, ya no me acuerdo cómo le llamaban. Pero bueno, el asunto es que ya se había acabado el mundo. Eso fue, yo me acuerdo, estaba pequeñísimo, de verdad. Y después fue pasando el tiempo y fui entrando en la adolescencia. ¿Y qué crees que me tocó ver? Sí, de verdad, a mí me tocó ver en tiempo real la caída del muro de Berlín. Imagínate. Era un golpe mundial el ver cómo se derrotaba ese muro después de tantos años en la que la Alemania estaba dividida en Alemania Oriental y Alemania Occidental. Entonces ver la caída del muro, ¿qué crees que empezó a predecirse? El fin del mundo. Ya, definitivamente ya, hasta aquí llegamos, ¿no?
En 1987, no recuerdo si 87 o 86, se le denominó el Año Internacional de la Paz. Otra vez las naciones están hablando de paz, entonces ya viene la destrucción de este mundo. Y pasa el tiempo, pasa la década de los 90 y entonces surge una era en la música donde me apasiona este género musical llamado grunge. Fue donde una masa muy grande de jóvenes nos identificamos porque el ser humano empezó a despertar y a decir hay algo más allá. Y empezó a hacer las cosas de una forma poco ortodoxa que no era común. Empezaron a escribir letras todavía más profundas en las que solamente la gente pensante podía desmenuzarla. Pero entonces ellos decían, oye, somos nuevos, nos estamos animando a escribir cosas nuevas. Pues, ¿qué crees que no? En la década de los 70 fue lo mismo, en los 60, en los 50, en los 40, pero todos nos sentíamos especiales. ¿Por qué? Porque por primera vez estábamos hablando lo que sentíamos. Pero ¿qué crees? Oh, cruda realidad, eso ocurría todo el tiempo. Cada 10 años un nuevo género y se hablaba acerca de lo mismo. Pero ¿qué crees? Estaba el término de la década de los 90. Se acerca el año 2000. ¿Qué crees? El calendario maya hablaba del 2000, de este nuevo siglo. No, ya han pasado 100 años en el que el periodo de la humanidad empezó en decadencia. En el año 2000, amigos, fue un año muy caótico para muchas personas, sobre todo para las religiones. Fue un año muy activo porque decían que ya definitivamente, es más, ya renuncia a tu trabajo, ya no estés procurando adquirir esa casa que tanto querías. ¿Por qué? Porque ya se va a acabar el mundo. Entonces, ¿sabes qué hizo mucha gente? Pasó lo mismo que en 1975. Mucha gente se endeudó para poder pasar los últimos años en esta vida, pues que ya no le iban a pagar. Entonces, pues vamos a vivir la vida gorda. Vamos a disfrutar, y entonces se endeudaron y no, hombre, se dieron una vida de reyes. ¿Y qué crees? No vino el fin. Luego pasa el tiempo, ya estamos adentrados en el siglo XXI y entonces surge la profecía 2012. El 2012, este año, ya todo se jodió, y entonces volvió a ocurrir exactamente lo mismo, y así sucesivamente. Entonces, si checas cada una de las religiones, no sé en cuál te encuentres, se ha hablado de estos precisos momentos. Hoy ocurre exactamente lo mismo. Mira, desde tiempos inmemorables se habla de gente que viene del espacio y obviamente tiene contacto acá con la humanidad en mayor o menor densidad, pero todo el tiempo se decía, no, es que ya, o sea, ahora sí ya, y ahora sí, y siempre se ha hablado de eso. Si bien es cierto, y no te puedo confirmar o negar nada de esto porque yo no soy un especialista en la cultura ovni o como le quieran llamar hoy, lo que sí te digo es que esto no es nuevo. Y si te adentras en el tema, te vas a dar cuenta que desde hace muchísimos años hay avistamientos y hay interesantes historias que la verdad te impactan. Pero bueno, no estamos hablando de eso. Estamos hablando de que ahorita, sí, en este 2023, también está ocurriendo lo mismo que ocurrió hace 50, 60, 100 años, 200, 300 años. Sí, tiene sus pequeñas variantes. Y tú, efectivamente, eres otro igualito. Hubo un Jorge, hubo un Carlos, hubo un Enrique, igual que tú, pero de hace muchos años, que estuvo viviendo y sufriendo y experimentando y gozando las mismas cosas que tú, pero en otro tiempo.
Quizás no traía el cabello como tú lo traes, quizás a lo mejor no traían auto, traían caballo, pero no hay mucha diferencia en esencia, amigos. De verdad te lo digo. Digo, no soy un viejito, pero sí te puedo decir que en los 45 años que tengo en mi vida, sí he visto cómo se repiten las cosas. Es impresionante. Es impresionante. Ahora imagínate en toda una vida. De verdad, pero a todos nos gusta creer que somos especiales y que sí estamos en una situación pues que nunca había sucedido. Como por ejemplo cuando ocurrió lo de la pandemia, pues sí, la gente que no se había documentado decían, esto jamás había ocurrido. Pero ya cuando le pones la lupa te das cuenta que ya ha habido muchísimas pandemias alrededor del planeta y han arrasado con millones de personas y así sucesivamente. Así que no hay nada nuevo. ¿Pero de qué sirve este podcast? Sí, Ángel, ya me repetiste que no hay nada nuevo y que todo es lo mismo de siempre. Bueno, antes de que te tomes las cosas demasiado en serio, recuérdate que las cosas que te ocurren no son tan especiales. Cientos de personas lo han experimentado antes que tú y cientos más lo harán cuando tú ya no estés. Así que discúlpame, pero perdóname, no eres tan especial. Lo que te ocurre no es tan especial. Como te comportas tampoco es tan especial. Eres otro ser humano más. Ahora, ¿de qué me sirve el que me bajes del pedestal, Ángel? ¿De qué me sirve que me digas que soy un ser ordinario? Bueno, esto te puede ayudar a poner las cosas en perspectiva. De verdad, no lo hago por hacerte sentir mal, sino para que aprendas a no tomarte todo tan en serio. Te lo juro, a no tomarte a ti mismo demasiado en serio. ¿Por qué? Porque son las mismas cosas de siempre. Además, esta es otra razón por la que no debemos sorprendernos de las nimiedades. Las cosas se repiten una y otra vez y es mejor que seamos conscientes de ello. Quiero hacer un pequeño disclaimer porque me estaba acordando. Venía en el avión el otro día y alguien, por alguna razón, cambiaron de vuelo y no coincidía los boletos, el asiento que yo había elegido no coincidía, ¿no? Con los que había, no coincidía en pantalla con el avión real, ¿sí me explico? Entonces le hicimos ver a la sobrecargo que estaba mal. Y sí, efectivamente habían cambiado de avión y por lo tanto estaban mal los asientos. Sin embargo, a mí me pertenecía otro y entonces me cambian al que me pertenecía por la amabilidad de la sobrecargo, pero tuvieron que mover a otras personas. Entonces las pusieron donde ellos iban y no les agradó tanto. Bueno, el tipo que quedó sentado a un lado de mí, quedó molesto. Entonces decidió hacerme la vida de cuadritos durante poco más de 2 horas. Con su codo, con su hombro, no dejó de moverse en todo el viaje, pero de verdad que estaba con un coraje. El tipo estaba pero molesto porque le movieron a su familia. No me di cuenta que era su familia hasta ya después, pero me di cuenta que estaba él, pero como ogro, como que tenía ganas que yo le respondiera de la misma manera para crear un conflicto y él poder sacar toda su ira porque le movieron a su familia. Sin embargo, me puse a pensar y dije, qué flojera. No tengo ningún problema en aguantar a este tipo por más de 2 horas. De verdad que no tengo ningún problema. Así es que me puse a pensar en todo lo que podía perder si le respondía y me puse a pensar en todo lo que podía ganar si no le respondía. Entonces decidí no responder, me puse mis audífonos, me acomodé de tal manera que él pudiera ir más a gusto. Y entonces me repetí a mí mismo, esto ha de ocurrir millones de veces en los vuelos. De verdad
De hecho, la sobrecargo se portó de una forma muy amigable y hizo más amigable el vuelo. De verdad que me puse a pensar en que no valía la pena. Y ahora te puedo platicar en base al tema que estamos tratando el día de hoy, que siempre ocurre lo mismo. Cuando vas manejando, cuando estás haciendo un trámite de gobierno, está el tipo que quiere manifestarle a todos su infelicidad, ¿no? Y su inconformidad, y cree que saliéndose con la suya va a ser feliz. Entonces, pues nosotros le otorgamos ese beneficio: adelante, sé feliz, y eso te hace realmente feliz. Sabemos que no es así, pero pues es parte de, ¿qué te voy a decir? Entonces, definitivamente, amigos, todo se repite. Imagínate, personas enojadas con la vida ha ocurrido todo el tiempo. Quizás a ti no te había ocurrido, pero eso no quiere decir que no haya ocurrido en algún otro periodo de la vida. Entonces, por eso existe algo que se llaman libros. ¿Por qué? Porque muchas veces los libros que cuentan de historias pasadas pueden ayudarte a entender el por qué te están sucediendo hoy. ¿Por qué? Porque el ser humano es muy parecido. El ser humano comete los mismos errores y hace las mismas estupideces vez tras vez. Como te lo dije al principio, a lo mejor ibas en auto y antes iban en caballo, pero igual se mentaban la madre de caballo a caballo, exactamente igualito. También hubo atropellados. ¿Sabías tú eso? Que había atropellados por caballo. Hoy son por automóviles, antes era por caballo. Y posiblemente antes del caballo también se atropellaban con cualquier otra cosa que estuvieran utilizando. Así de sencillo. Entonces, ¿qué te puedo decir? ¿Ha cambiado algo? Pues no, quizás ciertas formas y figuras nada más, pero en la esencia el ser humano ha sido el mismo. Está el arrogante, está el alegre, está el enamorado, pero eso siempre ha existido. Por lo tanto, ¿qué clase de persona eres tú? ¿Con quién te identificas? De verdad, no te sientas tan especial. Es mejor sentirte identificado con... Fíjate, en las capacitaciones que damos nos hemos dado cuenta que a veces las personas se identifican con alguien que no tiene absolutamente nada en común. Sí, o sea, nos gusta identificarnos con aquel personaje célebre, pero la realidad es que quizás no nos conozcamos. Pero ¿a poco no sería mucho mejor identificarte con una persona ordinaria como tú, que hizo cosas ordinarias como tú? Porque creo que te interesaría saber en qué terminó o cómo solucionó o empeoró el problema. Así de sencillo. Es por ello que te comento que en los libros antiguos, aquellos libros de poder como la Biblia, el Corán, la Torá, aparentemente habla de personas especiales, pero en realidad no. ¿Recuerdas, por ejemplo, vamos a hablar de alguien más común aquí en el occidente, Jesús? ¿Recuerdas cómo eligió a sus discípulos? ¿Los eligió porque eran seres especiales? No. Algunos eran pescadores, algunos trabajaban para el gobierno, otros estaban de baquetones, no hacían nada. En fin, simple, eran personas ordinarias. De hecho, Jesús era una persona ordinaria, era un hijo de familia, de profesión carpintero, personas ordinarias. Así de sencillo. Y entonces, estoy hablando de la sencillez, no estoy hablando de otra cosa, estoy hablando de la sencillez. Hoy ya no hay carpinteros, sigue habiendo carpinteros. Hoy ya no hay gente que se reúne y busca a sus 12 discípulos, sigue habiendo, todavía lo hay. Sí, definitivamente. Entonces, mi pregunta es, ¿cuál es el papel que te corresponde en este tiempo? Seguramente eres padre de familia. Pues, ¿qué crees? Ha habido millones de padres de familia en la historia. Sí. ¿Eres madre? ¿Eres hija? ¿Eres hermano o hermana? ¿Eres enamorado, enamorada de alguien? Pues, ¿qué crees? Tu situación, tu historia
no es única y especial. Ha habido miles y miles y miles y miles. En realidad lo que te quiero decir es que disfrutes de la vida. Relájate. Sí, trabaja duro, pero disfrútalo. De verdad, disfrútalo. Sí, tienes que ahorrar, pero también tienes que disfrutar de lo que estás ganando. Siempre va a haber una situación, siempre va a haber un frijolito en el arroz, como dice el dicho. Entonces, relájate y no quieras ser perfeccionista porque te vas a frustrar y nunca lo vas a hacer. ¿Por qué? Porque nosotros no somos perfectos. Lo que sí puedes hacer es trabajar en excelencia, que es muy diferente. Trabaja en excelencia y te va a ir de maravilla. Esa es la recomendación que te doy. Haz el mejor papel que te corresponde, pero no seas tan rudo contigo mismo en el aspecto que digas: no estoy haciendo el mejor papel. ¿Por qué? Porque todos nos equivocamos. ¿Cuál es tu actitud con respecto a tus equivocaciones? ¿Sientes que ya todo está perdido? ¿Que ya jodiste la vida tuya y la de los demás? Bueno, mira, si no eres presidente de un país, si no eres un profeta, entonces relájate. Eres una persona ordinaria y te tienes que sentir contento por ello. Te aseguro que no te gustará estar tomando decisiones que hagan tambalear el planeta entero. Así que mejor agradece que tu decisión es si te vas a comer ese chocolate o no. Te mando un abrazo, amigos, de verdad espero que te encuentres bien y acuérdate que pequeñas bisagras detienen una gran puerta. Ponte atento porque estamos visitando muchas ciudades, no solamente en México, sino fuera del país. Así que ponte atento en nuestras redes sociales porque probablemente estemos por tu ciudad y tú ni cuenta te des. Hasta la próxima. Esto fue 30 minutos de poder. No dejes de escucharnos y sobre todo, permite que estas palabras surtan efecto en tu vida. 30 minutos para gente pensante. Por Ángel Hernández. The Hypermind. Hasta la próxima.